El maestro dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la izquierda. Y al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale una capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 38 al 42. Se supera el mal con la fuerza del bien. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 19 de junio, año 2023. Nuestro santo para hoy es un eremita. Es un santo muy particular del siglo X de la historia italiana. San Romualdo es un abad que conoció la vida de Dios. Es un monje del siglo X que fundó una congregación camaldulense de la Orden de San Benito, conocida como la Orden de la Camándula. Este San Romualdo es una de las figuras importantes de la renovación del monacato, de la manera de vivir el cristianismo y la fe, pero de una manera eremita. Apareció el eremitismo. Ya el eremitismo venía funcionando desde el siglo III en adelante en la historia de la Iglesia. Es una manera así como particular de vivir la religión, basada en el retiro voluntario de una persona. La persona libre y voluntariamente dice: quiero seguir a Dios, quiero ser santo, quiero ser perfecto. Entonces eremitismo sería igual a abandonar la sociedad, y todo tipo de relación con la sociedad va como más allá de algo que también ha existido en la Iglesia Católica, que se llama el ascetismo. Llegar a la perfección renunciando a todo lo que tiene que ver con los asuntos mundanos, manteniéndose allí, es decir, en la santidad. Así aparece en el siglo III esa experiencia de fe, y en el siglo X aparece este monje abad italiano que se perfecciona desde el eremitismo, y es precisamente cuando le enseña a la humanidad cómo se renuncia a todo. Él venía de una familia aristocrática italiana, un padre con mucho dinero, pero abandonó todo eso y se dedicó a la vida de Dios, a perfeccionarse. Ahí tenemos otra manera de llegar a agradarle a Dios con el eremitismo: abandonar toda situación mundana y dedicarse exclusivamente a perfeccionarse en los asuntos de Dios. Se supera el mal con la fuerza del bien. Es la recomendación que da la Sagrada Escritura. ¿Cómo se arreglan los problemas? Sería como la pregunta de fondo. ¿Cómo superar los problemas con los demás? ¿Cómo superar lo que las personas te quieren hacer a ti porque sienten envidia de ti, porque se sienten inferiores a ti? Porque son ese tipo de personas que siempre están molestando a los demás y siempre se están comparando con los demás. No te compares con los demás, porque te volverás una persona vana y amargada. La Santa Biblia recomienda superar todo ese tipo de males con el bien. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Sería un buen logo para cada persona que quiera vivir una religión bien práctica todos los días. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
El Hijo de Dios recomienda cómo entrar a atacar las adversidades de este mundo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacer con tanto mal en el mundo? Los comportamientos de hombres y mujeres a veces no son loables ante los ojos de Dios. Entonces existen personas que son soberbias, envidiosas, se dejan llevar por la ira. Hay personas violentas, hay personas con doble personalidad, hay personas que son conflictivas casi que por naturaleza. Ante la variedad de tanto pecado que existe en una sociedad, ¿qué hacer? La Biblia recomienda superar el mal con la fuerza del bien, evitar el comportamiento antiguo que iba corriendo a lo largo de los siglos, una ley que aparece por allá en los primeros siglos de la historia de la salvación y que quedó consignada en la Biblia en un libro que se llama del Éxodo y se llama la ley del talión. Es decir, el que me la hace me la paga. Esa es como la ley que ha existido en toda la historia de la humanidad. La Biblia no la recomienda, Jesucristo no la recomienda, una sana religión no la recomienda. El capítulo 21 del libro del Éxodo en una Biblia presenta las leyes que regulan la vida y los conflictos de las personas. Pero uno no se puede basar en una ley que diga que impugne la venganza permanente a los demás. No es digno de una persona que cree en Dios o de un bautizado devolver el mal por mal, declarar venganza y oprobio cometido. Dice la ley del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Capítulo 21 del libro del Éxodo, verso 24. No. Al contrario, Jesucristo supera esta ley que tenían los seres humanos y la convierte en una nueva. La nueva ley de Dios es el perdón, la reconciliación, buscar la paz, evitar el mal, hacer siempre el bien, acabar el mal con la fuerza del bien. Esa es la nueva ley que propone. Jesucristo le pregunta a los maestros de la ley y a los fariseos, porque una de las cosas que le ofendieron tanto a los maestros de la ley y a los fariseos fue la manera como Jesucristo hablaba. ¿Qué permite hacer la ley? Entonces le pregunta a Jesucristo. Aquí ya está en práctica el consejo que él mismo da. Él da el consejo de acabar el mal con la fuerza del bien. ¿Cuál mal tenía en ese momentico? Unos señores que se llaman maestros de la ley, que se llaman escribas y otros que se llaman fariseos. Como lo atacaban a Jesucristo, lo criticaban, lo perseguían, le ponían trampas, miraban a ver cómo hacer para que él se equivocara para poderlo ir a acusar. Entonces él mismo se va y los busca y les hace la pregunta: ¿qué permite hacer la ley? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o acabarle la vida a una persona? Esa es la pregunta que él les propone a los que dicen que saben mucho de ley. Jesucristo propone la paz y la concordia en una sociedad. El Evangelio de San Lucas consigna muy bien los deseos del Salvador del mundo. Dicho Evangelio dicen: hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan, traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Cuando se trata de moverse en ese campo, de darle buen trato a los demás como le gustaría que a usted lo trataran, en eso se resume la ley y los profetas. Digámoslo en otras palabras, todo el contenido que tiene una Biblia que habla de ley y habla de profetas, entonces unir las dos cosas, la ley y los profetas, y sacar una conclusión bien práctica: trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. El amor cristiano entonces consiste en no devolver el mal por mal. El mandato de Cristo exige amar a quienes obran el mal, el responder a los agravios pero con el bien, el secreto de vivir en paz y controlar las emociones que muchas veces son tan difíciles de controlar.
Es difícil para algunas personas entender ese método, el método de controlarse en la cólera, en la ira, o a muchas personas no logran controlarse en el método de ser juez de los demás, siempre juzgando a los demás. Es muy curioso que una persona todo el día hable con varias personas y siempre está hablando mal de los demás, juzgando a los demás, criticando a los demás. Ese es un mal muy terrible en un ser humano. El amor cristiano no es devolver mal por mal. El apóstol San Pablo, por ejemplo, recomienda no devolver a nadie mal por mal. Capítulo 12 de la carta a los Romanos. Hemos aprendido hoy cómo se supera verdaderamente el mal con la fuerza del bien. Se puede superar perfectamente. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.